Si usted, como ya dijo Denis, nos está visitando hoy por primera vez y quisiera ponerse un poco al día, pues búsquenos allá arriba en YouTube, búsquenos como Comunidad Cristiana y anímese también a compartir esto con otras personas. La semana pasada dijimos que cuando estamos moviéndonos en la dirección del sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos a tener problemas. Nehemías también enfrentó esos problemas, Nehemías también enfrentó la oposición y él tuvo que lidiar con ellos. No es que porque soy cristiano no van a venir problemas a mi vida. Al contrario, tenemos que aprender a lidiar con los problemas. Y hablamos que para enfrentar los problemas, en realidad casi cualquier tipo de problema que nosotros enfrentemos, tenemos que aprender a ser sabios. Sabio no es quien sabe más, sabio es quien sabe aplicar lo que sabe. Sabio es aprender a tener experiencia. Sabio es aprender a utilizar lo que Dios nos da a nosotros para el diario vivir. Y por eso afirmamos que la verdadera sabiduría, la que entendemos que sirve, es aquella que solo puede venir del temor a Dios. Esa clase de sabiduría, la sabiduría que Dios da, viene a todo el que esté dispuesto a buscarla. Así dice la palabra de Dios y lo leímos la semana pasada, que quien es falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar en abundancia. La semana pasada también hablamos que en nuestras decisiones, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, hay que aprender a ser firmes, pero no necios. Y a veces se confunde un poco la firmeza con la necedad. Nuestra firmeza debe estar unida a mucho amor. Firmeza sin amor no tiene tampoco sentido. El mundo necesita personas firmes en sus convicciones, firmes en su manera de vivir, convicciones que deben estar acompañadas, repetimos, de amor y de caridad. Por eso dijimos que los problemas son realmente oportunidades para aprender a conocer más a nuestro Dios. Es en medio de las dificultades donde podemos ver más de cerca a Dios, a ese Dios que obra imposibles, al Dios que es solidario con su creación, al Dios que sana a las personas que están enfermas, al Dios que abraza en medio del dolor. Los problemas son una oportunidad para ver aquello que Pablo resumió en Romanos 8:28, que dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Esta mañana vamos a continuar leyendo en Nehemías capítulo 7, versos del 1 al 6, y luego vamos a saltarnos al verso 61 al 73, y les voy a pedir que por favor me sigan en la lectura. Nehemías capítulo 7, versos del 1 al 6 y del 61 al 73. Y dice así la palabra de Dios. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas, y además escogí a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije: las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para vigilar por turnos al frente de sus casas. Y esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según genealogía. Y hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes, y allí encontré anotados los siguientes nombres y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvía a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Hubo entre otros que también volvieron a Jerusalén y que provenían de Tel Melach, de Tel Jersá, de Kerub, Adón y Imer, pero que no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Delaía, de Tobías y de Necoda, 642 en total de los sacerdotes, los hijos de Jacabías, de Cos y de Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai el Galadaíta y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio.
Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin tomar en cuenta a los siervos, a los hombres y a las mujeres, que sumaban 7.337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de la familia más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entró al tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Y los jefes de familia aportaron al tesoro 170 kilos de oro y 1,200 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. Y en el 7º mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta mañana y por el tiempo que podemos compartir como familia alrededor de tu palabra. Hoy, al leer tu palabra y al exponerla, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos hable y que lo que oigamos y que lo que entendamos lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y al salir de aquí aprendamos a vivir por tu palabra. Yo también, Padre, te ruego por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. En la mayoría de los seres humanos hay un deseo de trascender, de entender de que lo que estamos haciendo tiene un valor más allá de nuestra propia existencia. Salomón dijo en una oportunidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en el corazón de los seres humanos, la noción de eternidad. Y algunos traducen esta noción con la pregunta de ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cómo le doy sentido a mi existencia? Sea como sea, nadie quiere vivir su vida en vano, nadie quiere vivir solo por vivir. La tragedia más grande que muchas personas tienen es toparse con la idea de creer que su vida es un total sinsentido, que es solo una colección de eventos al azar que suceden uno tras otro. Se sienten a veces atrapados en un vaivén, el vaivén de la vida, llenos de problemas que nunca acaban, salpicados de algunos momentos de alegrías, de algunos momentos de gozo. El problema es que la mayoría de las razones que colocamos como razones o propósitos de nuestra existencia suelen tener la característica de ser temporales. Algún día acaban, de tal manera que cuando acabe lo que hemos pensado que es la meta de nuestra vida, el sentido de nuestra vida también se ve a veces terminado. Aquel que pone a sus hijos, por ejemplo, como la mayor razón de su existencia, se van a tener que enfrentar con la realidad de que los hijos algún día se van de la casa, que las llamadas telefónicas empiezan a hacerse distantes. Se darán cuenta que los hijos dejarán de necesitar de ellos, y para otro es algo más trágico. Para otros, de repente, los hijos o las hijas parten de esta vida de forma inesperada, dejando un agujero existencial tremendo, difícil de llenar. ¿Qué voy a hacer ahora que ya no están? Alguien más encuentra la razón de su vida en la pareja, pero cuando la pareja falta o cuando la relación de pareja se ve golpeada por la traición o por el desdén, entonces también se pierde el sentido de la vida. ¿Qué hago si ya no está conmigo? Otros se ponen a buscar en las riquezas la razón de nuestro existir. Piensan que, como el rico de la parábola, que voy a tener lo suficiente para poder un día tratar de descansar. Algunos alcanzan la riqueza, otros más solo pasan la vida tratando de alcanzarla, pero hasta el que lo alcanza, a veces llegan a la misma conclusión de Salomón, que dijo: aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí también el haber trabajado tanto bajo el sol, pues todo lo que hice se lo voy a tener que dejar a otro que vendrá después de mí. Nehemías fue alguien que encontró el propósito de su vida en algo que era más grande y eterno que él mismo, Dios. Ahí fue donde Nehemías encontró el propósito de su vida.
Cuando terminaron de reconstruir las murallas y las puertas ya estaban en su lugar, la tarea aún no había concluido. Las murallas eran un gran paso en busca de la protección y seguridad de la ciudad, pero las puertas de la ciudad todavía necesitaban guardias. Así que Nehemías designa a guardias para cuidar la ciudad. Y junto con esa designación hay una orden: las puertas no deben abrirse hasta que el sol haya salido bien. No importa si hay gente afuera, las puertas no se abren. ¿Por qué da esta instrucción? Luego del retorno de la gente de Babilonia, los retornados no vivían realmente dentro de Jerusalén, sino que ellos se habían asentado, regado por todo el país en pequeñas tareas, en pequeñas aldeas. La tarea de reconstrucción termina, pero la ciudad le quedaba grande para los que vivían allí. Así que tenían que tomar precauciones extras porque cualquiera se podía aprovechar de la situación, meterse a la ciudad y tratar de robar o destruir lo poco que les quedaba. Pero había una tarea adicional. Más adelante en Nehemías 13 vemos que los comerciantes se habían acostumbrado a llegar a Jerusalén a hacer negocios, incluyendo el día de reposo. Y ustedes saben lo que el día de reposo significaba para los judíos. Era un día de descanso, un día para pensar en el Señor. Era parte de la esencia misma de ser judío. Y ese día estaba siendo totalmente irrespetado. Nadie le hacía caso. El día que estaba dedicado al reposo, el día que estaba dedicado para la adoración al Señor, se había convertido en un día más como cualquier otro día, donde la gente se dedicaba a hacer lo suyo propio. Así que la función de los guardias no estaba solo para resguardar la seguridad física de la ciudad, sino también de alguna manera estaba para velar porque el reposo fuera respetado por los comerciantes. La asignación de guardar la ciudad no recaía solo en los guardias, porque si leímos también dice que Nehemías comisionó a que representantes de cada hogar vigilaran frente a sus propias casas, una especie de vecinos cuidando a los vecinos. En sociedades como la que nosotros vivimos hoy, hemos relegado la seguridad pública a las autoridades civiles y eso está bien para nuestro lugar. Sin embargo, tal y como pasó en los tiempos de Nehemías, la secularización de la sociedad nos ha llevado a vivir nuestras vidas como si no existiera Dios. Lo hemos sacado por completo de nuestras vidas. Vivimos cada día como si Dios no existiera y esa tarea no puede ser relegada. Somos nosotros los responsables de actuar como guardias de nuestros propios hogares, recordándole a nuestros hijos y a nuestras hijas, nuestras parejas, a nuestros padres, la dependencia, el agradecimiento que debemos tener continuamente para nuestro Dios. Junto con los guardias de la ciudad, Nehemías también puso cantores y también puso levitas. Los primeros dirigían las labores del culto y los segundos eran los que tenían que ser maestros de la comunidad. Más adelante, si seguimos leyendo en el siguiente capítulo, en capítulo 8, nosotros leemos que los levitas eran los que se encargaban de explicar las escrituras a todos los demás judíos. Así que vemos que Nehemías no solo está preocupado por la seguridad física del pueblo, sino también por su vida entera. Habían murallas y guardas para protegerlos de los enemigos y ante la necesidad del pan, se recuerdan hace unas semanas, se hicieron reformas para que todos tuvieran lo necesario para comer y ahora se tomaban también previsiones para que el culto y la enseñanza de la palabra no fueran descuidados, para que se pudieran administrar el culto y la palabra. Esta es una afirmación más, un ejemplo más de que el ser humano es íntegro y lo hemos venido repitiendo durante estas semanas. No podemos partir en pedazos al ser humano como que si fuera una parte espiritual, una parte animal o una parte solo almática. No podemos velar solo por el bienestar espiritual si no nos preocupamos también por el aspecto físico de las personas. Pero al revés también es cierto. No podemos preocuparnos solamente por el pan y olvidarnos por completo de que las personas también tienen una parte espiritual. Nuestra sociedad es demasiado preocupada actualmente por alcanzar las metas y los sueños personales, en conseguir el empleo ideal, en tomar las vacaciones de nuestra vida, y al hacer todo eso, descuidamos la parte espiritual de los seres humanos. Si la sociedad en general desprecia cualquier cosa que tiene que sonar a religión, el cristiano promedio, lastimosamente, también ha descuidado su propia comunión con Dios, con el Dios que dice amar, con el Dios que dice servir. Y al hacerlo así,
dejamos parte esencial del ser humano sin atender. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. A nivel personal y a nivel familiar, no debemos descuidar nuestra tarea en toda la vida. Nosotros debemos proveer, debemos de buscar seguridad física, y por eso es que tratamos de alquilar una casa adecuada de acuerdo a nuestras condiciones económicas. Nosotros tratamos de ponernos en el barrio que más nos gusta de acuerdo a nuestras propias condiciones, donde nos sentimos cómodos. Buscamos el lugar donde hay una mejor escuela para nuestros hijos. Por eso los vacunamos a algunos o los llevamos al doctor y hacemos otras tantas cosas, porque queremos estar bien físicamente. Por eso hacemos muchas cosas de esas, y eso es correcto. Debemos de buscar seguridad también alimentaria, y por eso trabajamos. Por eso nos levantamos cada día temprano para poder comprar los frijoles, el arroz, el pan, las tortillas de cada día. Y eso es correcto, es bueno que lo hagamos. Debemos de buscar la seguridad emocional de nuestros hijos también. Debemos procurar que se sientan amados, que se sientan responsables, que aprendan a luchar con el dolor y con la pérdida. Pero por eso nosotros tratamos también de construirles una buena autoestima. Por eso le decimos a nuestros hijos que son hermosos. A otros les decimos que se esfuercen, que deben de intentar dar lo mejor, que no deben de darse por vencidos, porque queremos que sean personas emocionalmente estables. Y eso es bueno. Es bueno que nos preocupemos entonces por la ropa, es bueno que nos preocupemos por sus sentimientos, es bueno que nos preocupemos por su salud, pero debemos preocuparnos porque las necesidades espirituales de nuestra familia también sean cubiertas. Todos tenemos alguna imagen en nuestra mente de la abuela o de nuestros papás que nos decían: cómanse todo lo que le pusieron en su plato. Detrás de ese regaño cariñoso, lo que se escondía es una preocupación para que crecieran fuertes y crecieran sanos. Todos tenemos en nuestra mente frases como: ahí se lleva el suéter, no vaya a ser que haya frío. Y detrás de esa admonición, detrás de ese pequeño regaño, lo que existe es una preocupación por la salud del ser querido. Llévese el teléfono y nos llama cuando llegue y cuando salga. Detrás de esa frase lo que existe es una preocupación por el bienestar del hijo adolescente. No se enamore a lo loco, piense un poquito si de verdad le conviene. Y detrás de ello hay una preocupación por el bienestar emocional de nuestros hijos. Ahora lo que debemos preguntarnos es, detrás de todas esas acciones que tomamos, ¿cuáles son las acciones que tomamos por nuestro bienestar espiritual? Por el bienestar espiritual de nuestra pareja, por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Si nos preocupamos por la comida, si nos preocupamos por el vestido, si nos preocupamos por la salud, si nos preocupamos por lo emocional, ¿cuáles son las actitudes que tomamos? ¿Cuáles son las recomendaciones que tomamos para que estén bien espiritualmente nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra hija? Como dicen por allí, yo solo dejo la pelota rebotando para que usted lo piense un momento. Como ya leímos, Jerusalén tenía otro problema más. Las murallas ya estaban terminadas, pero había muy poca gente que habitara en la ciudad. Nosotros lo podemos ver fácilmente. Las ciudades que prosperan atraen a más gente. Y esa gente necesita comer, necesita ropa, necesita cubrir sus necesidades. Y con esas necesidades que surge el comercio. Y con el comercio que surge la industria. Y con la industria que surge prosperidad. Jerusalén, antes de que las murallas fueran reconstruidas, era una ciudad fantasma. Pero ahora que las murallas estaban siendo reconstruidas, la pregunta es: ¿cómo vamos a atraer a personas de las aldeas para que vivan en la ciudad? La Biblia nos dice, en lo que acabamos de leer, que Dios iluminó a Nehemías para que hiciera un censo. ¿Cuál es el propósito del censo? Pues hace unos 80 años antes de lo que estábamos leyendo, Zorobabel guió a la primera oleada de retornados del imperio de Babilonia y que llegaran a Jerusalén, pero ellos no se quedaron a vivir adentro de Jerusalén, sino que se fueron a vivir a las áreas rurales, a las aldeas. Así que no había suficiente gente ni suficientes casas adentro de la ciudad. Así que el censo iba a servirle a Nehemías para entender dónde estaban todas esas personas que habían retornado ya años atrás y entender si dentro de esa gente había algunos que estarían dispuestos a venirse a vivir a la ciudad.
En la providencia de Dios, providencia es esa palabra bonita que significa que Dios no está de brazos cruzados en algún lado, sino que Él está actuando todo el tiempo. En la providencia de Dios, durante el censo, ellos encuentran el listado de las personas que habían regresado con Zorobabel. Así se tenía ya un lugar de donde arrancar, dónde está la gente. Podían empezar a leer. Y desde el verso 7 hasta el verso 69 se describe el listado de todas las familias y personas que habían venido ya años atrás. Personas de muchas profesiones que tenían muchos dones. Y ahí habían, dice por ejemplo, habían levitas, cantores, sacerdotes, sirvientes del templo, porteros. Es interesante la acción de Nehemías, porque la mayoría de los políticos que nosotros conocemos se encargan de minimizar cualquier logro que haya alcanzado los gobernantes anteriores. Empiezan a hacer lo que ellos consideran que es bueno, solo para que dentro de 4 o 5 años después otro político de turno venga y desestime lo que hicieron los demás gobernantes, y de una vez hasta le echan pestes a lo que los otros hicieron, sin ser buenos, sin ser malos, simplemente lo hicieron los otros, no nos interesa. Y esa actitud pareciera normal, más normal de lo que pareciera. Nosotros pensamos que solo nosotros somos los que sabemos hacer las cosas. A veces pensamos que la demás gente no tiene idea de lo que estaba haciendo. Y Nehemías no trató de reinventar la rueda, sino que vio el descubrimiento de esa lista como una oportunidad para el futuro. En nuestro siglo, nosotros descartamos las ideas fácilmente como cuestiones del pasado. Aducimos que no tienen ningún sentido con el tiempo, pero eso no siempre es cierto. Lo que se hizo en el pasado nos puede servir a nosotros. Piensen un momento, si la humanidad se movió de la rueda a los viajes espaciales, ha sido porque cada una de las mentes tuvo la oportunidad de montarse sobre los hombros de otras mentes brillantes del pasado. Lo mismo parece decirnos la vida cristiana. Metafóricamente hablando, los apóstoles, por ejemplo, estaban montados sobre los hombros de los profetas, y nosotros vemos a Cristo montado sobre los hombros tanto de los profetas como de los apóstoles, como los escritores del Nuevo Testamento, y como nuestra tía y como nuestra abuela, porque ellos nos han enseñado a Cristo. Los errores y los aciertos que vemos en la Biblia y que también vemos en nuestros hermanos cristianos a lo largo de la historia han sido dejados por Dios, como ese listado de Nehemías, para que nosotros no tengamos que empezar de cero. Todo lo que nuestros padres, abuelos y lo que está escrito en la Biblia es un testimonio. Los profetas han dejado su testimonio, los apóstoles han dejado su testimonio, Cristo mismo dejó su testimonio, el testimonio de la abuela, el testimonio de la tía ha sido dejado para nosotros, para ayudarnos en ese caminar de Cristo. El capítulo 7 termina con una nota hermosa que nos ayuda a entender cómo se financió esa grande obra que ellos terminaron de hacer en 2 meses. Construyeron esas murallas que les dijimos la vez pasada, medían más de 8 pies de ancho, no es un bloque de 8 pulgadas, es de 8 pies de ancho. Esas murallas en 2 meses terminaron de construir todo. Y fue porque todos pusieron su grano de arena. Pero todo empezó donde debía empezar. Dice que los jefes de la familia más importantes dieron sus ofrendas para la reconstrucción. Y junto con esas familias, Nehemías pone el ejemplo, donando un gran tesoro de su propia fortuna, junto con los jefes de las familias más importantes. Nehemías aportó y el pueblo entero aportó, y así fue como se logró juntar los fondos necesarios para reconstruir las murallas de Jerusalén. Las aportaciones no fueron fáciles para todos. Piensen por un momento, estas personas regresan del exilio, pero eso no les impide dar con alegría y con liberalidad. Para el Señor, esa es la única manera de dar. Si usted piensa darle a Dios algo, lo tiene que hacer con alegría, lo tiene que hacer con sencillez y lo tiene que hacer con liberalidad. Pablo puso así: cada uno debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón, y no debe darlo con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde ustedes toda buena obra. Damos no lo que nos sobra en el bolsillo, sino damos de lo que hemos propuesto en nuestros corazones. Damos con alegría, damos no para ver si Dios nos va a dar, sino damos porque ya hemos recibido toda clase de bendición en Cristo Jesús, y damos confiando en que nuestro Dios es quien al final de cuentas se encarga de todas nuestras necesidades, y damos sabiendo que cuando Él nos da,
es para que nosotros podamos dar en abundancia. Es decir, nosotros damos porque cuando recibimos lo usamos para bendecir a otras personas. Así que Dios nos ayude a encontrar en nuestro Señor Jesucristo la razón de nuestro vivir. Que Dios nos ayude a encontrar en Él nuestra razón de levantarnos cada día, porque todo lo demás acaba, Él permanece para siempre. Todo en este mundo terminará, menos su palabra. Cristo Jesús permanecerá para siempre. Que Dios nos ayude a comprender que la meta más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida es honrarlo, glorificarlo, servirle, y que al hacerlo lo sirvamos con todo nuestro ser, es decir, lo sirvamos con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y también con los recursos que Él nos ha dado. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque estamos confiados que tú estás en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque cuando terminamos lo que hemos terminado, cualquier trabajo, lo podemos hacer no porque seamos nosotros muy inteligentes o cualquier otra cosa, lo hacemos porque tú nos has permitido hacerlo. Padre, gracias por este día, y que al abrir nuestra mente y al salir de este lugar estemos dispuestos a vivir por tu palabra. Lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.